Hola, en el vídeo de hoy vamos a realizar un ejercicio de normalización, de cortes y posterior acotación de una pieza que, como veis, me la dan en perspectiva isométrica, definida con un corte en cuadrante. Este corte es muy típico para piezas de revolución, especialmente aquellas huecas, es decir, que tienen perforaciones internas. Este ejercicio pertenece al modelo de examen EBAU o selectividad de la Comunidad de Madrid en el curso 2018-2019. Y el enunciado dice así: representar las vistas diédricas que se consideren necesarias, incluyendo los cortes, de la pieza dada como dibujo isométrico, sin coeficientes de reducción. Acotar también la pieza para su correcta definición dimensional. Bien, en primer lugar vamos a decidir qué vistas representamos. Y como os he dicho antes, la mejor vista para representar este tipo de figuras es un corte de cuadrante o semicorte. En este tipo de cortes, digamos que dibujamos el eje de simetría y al lado izquierdo del eje de simetría dibujamos un alzado, como para describir la parte externa, y a la derecha, al otro lado del eje de simetría, vamos a dibujar una sección. En primer lugar, como veis, situamos el eje de simetría sobre el cual vamos a construir la pieza. Vamos a colocar también la primera línea roja de construcción. Estas líneas auxiliares, como veis, las vamos a dibujar con una línea roja finita. Bien, a continuación pues empezamos a llevarnos diámetros de la pieza al semicorte que queremos hacer. Vamos a ubicar las alturas. Como veis, están marcadas en el eje de la isométrica. Ahí tenéis, esa es la altura de la parte inferior de ese lado ancho de la pieza, de ese lado que tiene más diámetro. Esa sería la segunda altura. Como veis, las estamos midiendo a buena cuenta, es decir, todas desde el origen. Yo os recomiendo este tipo de forma de llevaros las medidas porque es un tipo de forma que no arrastra error del anterior. Si hemos tenido un pequeño error, lo podemos subsanar en la siguiente cota. Ahí tenéis la segunda y la tercera. Como veis, hay tres alturas. Y como veis, también la medimos desde el origen. Ahí la situamos en el eje. Esas son las tres medidas en altura. A partir de ahora todo lo demás van a ser diámetros. Vamos a ir tomando esos diámetros, comenzando por la parte inferior. La parte inferior podemos tomar dos, el diámetro exterior y el interior. Empezamos con el exterior. Como veis, tomamos la medida en el eje del isométrico. Tenéis que tomar la medida según uno de los ejes del isométrico, no en horizontal. Nos llevamos esa medida, como veis, del radio y lo situamos dos veces a ambos lados del eje. De esa manera obtenemos la dimensión del diámetro. Ya que estamos en la parte inferior, vamos a tomar también el diámetro interior. Y repito, siempre que cojamos medidas, las cogemos según el eje. Como veis, nos ajustamos ahí, estamos en ese eje. Esas cruces que están en el eje de simetría me están marcando las direcciones de los otros ejes X e Y, aunque no vengan indicados. Lo tomamos ahí, lo ponemos a ambos lados también y de esa manera ya tenemos el diámetro de la perforación interior de la pieza. A continuación vamos a dibujar líneas horizontales pasando por cada una de las alturas ubicadas anteriormente.
ya que en estas horizontales es donde vamos a seguir ubicando los diámetros que me faltan para completar las medidas necesarias para dibujar la pieza, para dibujar este semicorte. Seguimos, como veis, en la primera altura y siguiendo, repito, en dirección a los ejes, tomamos la medida del radio, el radio mayor. Ahí lo veis, lo ponemos a ambos lados de los ejes. Continuamos en la siguiente altura, tendríamos dos diámetros, el mayor que ya lo habíamos tomado, o sea que no es necesario, vamos a tomar uno que es más pequeño, que sería la base de ese tronco de cono que nace a esa altura. Ahí lo veis. Siempre lo situamos a ambos lados. Os recuerdo que estamos haciendo un semicorte o corte de cuadrante, en el que en la parte izquierda se va a situar la parte del dibujo, digamos que nos cuenta el alzado, y en la parte derecha la que nos cuenta la sección. Por último, como veis, estamos situando el último diámetro, esa parte superior del tronco de cono que habíamos hablado anteriormente. Bien, ahí tenéis todas las medidas necesarias para dibujar el semicorte que estamos buscando. Ahora ya con una línea más gruesa vamos a empezar a dibujar las líneas definitivas. Vamos a comenzar dibujando ese lado del cono. Subimos esa parte cilíndrica grande. Os recuerdo que cuando dibujamos un semicorte no hay diferencia de grosor entre la parte, digamos, que cuenta un alzado y la parte seccionada. Lo dibujamos todo con el mismo grosor. Luego, posteriormente, diferenciaremos ambas partes mediante un rayado de la parte seccionada. Terminamos de dibujar esa silueta del cono. Completamos, como veis, con esa horizontal la base de ese cono. Y ahora, para dibujar la parte exterior del cilindro inferior, utilizamos, como veis, con esa regla, ya aprovechamos para dibujar también la perforación, que únicamente se va a ver en la parte derecha. Deciros que, como ya sabréis, y si no, importante tener en cuenta que en un semicorte, en el eje de simetría, nunca hay que dibujar ninguna arista, que puede ser que en el isométrico veis que aparece, pero nosotros no tendríamos que dibujarla. Eso es un fallo muy típico y relativamente grave. Bien, ya tenemos casi terminado el semicorte. Las líneas principales de la parte derecha estarían terminadas. A continuación dibujamos las de la izquierda, que al observarse la parte exterior, como veis, esas dos se prolongan hasta el eje. Y como he dicho, en el eje no hay ninguna arista que sí que veríamos en la isométrica. El siguiente paso va a ser rayar la parte que hemos cortado. Para ello os recuerdo que debemos usar una línea más fina y un rayado a 45 grados. La separación de estas paralelas debe ser de unos 3 milímetros aproximadamente. Nosotros la vamos a hacer un poco mayor, ya que tenemos esta regla con transportador incorporado que nos permite medir la distancia de 5 milímetros. Así que esa va a ser la separación de nuestro rayado. Yo os recomiendo que vosotros lo hagáis a unos 3 milímetros. Tampoco hay que medirlo con exactitud, pero sí es importante que quede un rayado homogéneo. Aceleramos esta parte del dibujo, ya que es bastante repetitiva.
Bien, ahí veis el semicorte terminado con su rayado correspondiente. Ahora nos toca acotar. Bien, para acotar os recuerdo que debemos poner las cotas necesarias, ni más ni menos. Es importante definir la pieza totalmente, de tal manera de que no tengamos que deducir haciendo operaciones ninguna parte del dibujo, pero que no sobre ninguna, no haya ninguna cota redundante. Por ejemplo, para acotar las alturas vamos a poner 3 cotas. Una cota total, que es la que veis. Ahí veis que las líneas auxiliares de cota sobresalen unos 3 milímetros de la línea de cota. Ahí veis las flechas. Y a continuación las otras 2 cotas que vamos a poner es de las dos, de las 3 partes en las que queda dividida la pieza, vamos a acotar ahora las 2 inferiores, de tal manera que queda definida el total. Digamos que la parte superior la estamos definiendo con la cota total y las otras 2 con 2 cotas parciales. Ahí las veis. La distancia entre cotas paralelas debe ser mínimo de 1 centímetro, de tal manera de que las cifras de cota queden holgadas. Ahí veis las flechas de cota. Ahí tendríamos definidas las alturas. A continuación vamos a poner las cotas de los diámetros. Vamos a definir en la parte inferior 2 diámetros, el de la perforación interior y el de la parte exterior del cilindro que veis. Ahí veis esa primera cota y a continuación, para acotar la perforación interior, de la cual, como veis, solo tenemos una línea, vamos a dibujar una cota incompleta. Ahí la veis. Luego veréis cómo colocamos la cifra. Bien, nos quedan otros 3 diámetros. El diámetro mayor, que veis ahí, y luego los 2 diámetros del tronco de cono que hablábamos anteriormente. Vamos con la parte, con las líneas auxiliares de cota de esos 3 diámetros por su parte izquierda. Como veis, acotamos los diámetros refiriéndonos en la parte derecha al corte y en la parte izquierda digamos al alzado. En ese sentido no hay problema. La única cota que debe ser incompleta es la del interior, ya que no tenemos la otra línea. Bien, dibujamos las líneas de cota, borramos un poco lo que nos sobra de las líneas auxiliares de cota y las estamos situando a 1 centímetro de distancia. Ahí veis esas 3 cotas de esos 3 diámetros. Borramos un poquito lo que nos sobra de las auxiliares de cota. Colocamos las flechas adecuadamente y ahora empezamos a medir. Como veis, ese primer diámetro mide 120 milímetros. Le colocamos, importante, el símbolo de diámetro. Ahí veis el segundo de 80. Situamos también con el símbolo de diámetro, ya que como en esa vista no vemos, ahí veis el siguiente de 26, como en esas vistas no vemos las formas circulares, ahí sí que hay que indicar que estamos hablando de diámetros. Veis el inferior de 60, a continuación medimos el interior, que veis que mide 16, y por último nos quedan las 3 alturas. La primera, ahí la veis, de 124. La altura inferior, como veis, de unos 60.
Y por último, la altura de esa parte media, que veis que es de 16. Bien, ahí tenéis la vista en semicorte o corte de cuadrante para definir una pieza de revolución, como veis, con una perforación interior. Esta es la vista más común para contar este tipo de piezas, ya que contamos por un lado la parte exterior y en esa misma vista la parte interior. Y aprovechamos, ya que es simétrica, para apoyarnos en las dos partes y contar así diámetros exteriores. También hemos visto cómo necesitamos 8 cotas para definir la pieza. Como veis, ni una más. Es importante que si la pieza se define dimensionalmente con 8 cotas, no utilicéis ni 7 ni 9, ya que estaríamos incurriendo en un error. Bueno, espero que os haya servido el ejercicio, sigáis aprendiendo temas de normalización, secciones, cortes y bueno, que os sirva para preparar ese temido examen de selectividad. Mucha suerte y mucho ánimo con él. Un saludo y hasta la próxima.